Muy bien, buenos días. Después de unos pequeños problemitas técnicos, estamos de vuelta con nuestro programa Vive Feliz. Soy Pablo Augusto Perazzo y hoy día, como quizás algunos escucharon, vamos a tratar del tema del sufrimiento y la importancia de no solamente aceptar, sino aprender a vivir el sufrimiento de modo que podamos realizarnos personalmente, de modo que podamos vivir el bienestar, la felicidad, aunque suene un poco contradictorio y paradójico, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar con una siguiente idea, que justo ayer estaba con un amigo, un viejo amigo del colegio, un médico, y hablábamos así rápidamente sobre el sufrimiento y él me decía lo natural, ¿no?, que debiera ser para nosotros la aceptación de esa experiencia de sufrimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que es lo más normal de la vida de nosotros seres humanos que suframos. O sea, es imposible querer negar la realidad del sufrimiento. Claro, yo no estoy diciendo con eso que ya, qué bueno sufrir, quiero sufrir. No, lo que quiero decir es que no podemos entender la vida del ser humano sin el sufrimiento. Claro, si uno no tenía alguna experiencia de cruz, no está pasando por una enfermedad, no está pasando por un problema, puede ser que decirlo es fácil. El punto es cuando nos toca a la puerta del corazón, ¿no? Cuando nos toca a nosotros un ser querido fallecido en esta pandemia, porque también es, haciendo un paréntesis, está importante este tema ahora en pandemia, por el sufrimiento que muchos estamos teniendo, de la muerte, de la enfermedad, de los problemas en la casa, ¿no? Que a veces yo tengo con mi esposo, la dificultad con los hijos, el desempleo, tantos problemas que nos generan sufrimiento. Entonces, claro, cuando me toca a mí el sufrimiento, ya no me gusta, y está bien que no nos guste. El problema es cuando uno quiere huir, compensarse con tonterías, y no enfrenta, no acepta, no asume y no aprende, y eso es lo que vamos a hablar poco a poco, a incorporar esa realidad a nuestra vida. O sea, es imposible que podamos realizarnos como personas si no aceptamos y aprendemos a vivir el sufrimiento. Entonces, eso es lo primero que yo quería decirles. O sea, aceptar con mucha naturalidad, aunque nos cueste, aunque sea muy difícil, esa experiencia humana del sufrimiento, ¿no? Les decía que además solo el hombre sufre, ¿no? Incluso podríamos de alguna manera decir que Dios sufre, ¿no? Jesús sufrió, pero un animal no sufre, una planta no sufre porque no son conscientes. Un perro se puede romper la pata, le duele, pero no sufre. El hombre sufre porque tiene una conciencia, ¿no? Porque racionalmente y espiritualmente tenemos una conciencia que nos hace darnos cuenta que estamos dolidos y que sufrimos por el dolor físico, afectivo, emocional, espiritual que tenemos. Entonces, yo diría que es el primer punto, ¿no? Aceptar el sufrimiento como una realidad propia de nuestra condición humana. Sabemos aquí como cristianos que es a causa del pecado original. Y aquí viene lo siguiente que yo quería decirles. Ok, hay que aceptar el sufrimiento, pero ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto el sufrimiento? Porque no hemos sido hechos para el sufrimiento. Parece un poco obvio lo que voy a decir, pero si vamos al Génesis, acordémonos. O sea, no fuimos creados para sufrir, no fuimos creados para el mal. Dios creó, y cuando Dios creó todo era bueno antes del pecado original. O sea, hubo un tiempo histórico, hubo un tiempo en la historia de la humanidad que no existía el mal, no existía el sufrimiento, no existía la muerte. Dense cuenta de eso. Entonces, todo esto que sufrimos, el mal, la muerte, la enfermedad, etcétera, es consecuencia del pecado. Entonces, nosotros, ¿por qué les digo eso? Porque nosotros no fuimos creados por Dios para el sufrimiento.
no estamos hechos para el sufrimiento. Nuestra naturaleza humana repulsa el sufrimiento, repudia el sufrimiento, no quiere sufrir. Así somos, nadie quiere sufrir. Pero entonces la pregunta que tenemos que hacernos es cómo vamos a aprender a sufrir si es que naturalmente no estamos hechos para eso. Me explico. Por un lado, hay que entender que el sufrimiento es algo debiera ser algo muy natural para nosotros. Cuando nos toca la puerta del corazón, ¿no? Cuando yo tengo un enfermo, yo estoy enfermo, muere un ser querido, tengo un desempleo, tengo un problema con mis hijos, entonces ese sufrimiento me cuesta tanto que mi reacción es huir o no enfrentar o no aceptar o no querer asumir los cambios de vida que implica, ¿no? Si tengo una enfermedad, diabetes, tengo que dejar de comer dulce. Si tengo una enfermedad bipolar, tengo que tomar medicinas y cambiar mis hábitos de vida, etc. ¿No? Entonces, no es fácil. Pero ahí viene lo siguiente que les comentaba. ¿Cómo hacemos entonces para que esa experiencia, que es una experiencia que no queremos, que repudiamos, que no la aceptamos, cómo aprendemos a vivir eso de tal manera que eso se vuelva realmente algo natural? Y no solo eso, sino que yo descubra que en ese camino de mi vida, con ese sufrimiento, puedo ser feliz, puedo realizarme, puedo estar alegres, aunque tenga una tristeza por el dolor, por el sufrimiento. Esto es cuando dice San Pablo, ¿no? Cuando dice San Pablo que para los griegos la cruz, el sufrimiento, la muerte es la cruz, ¿no? Está hablando de Jesucristo, ¿no? Es una locura, para los judíos es una necedad, pero para nosotros tiene otro sentido, ¿no? Para nosotros tiene otro sentido la cruz y el sufrimiento. Entonces, vamos a quedarnos aquí en este primer bloque, porque en el segundo bloque voy a compartirles cómo aprender a sufrir de tal manera que podamos realizarnos y podamos ser felices, incluso en el camino del sufrimiento. ¿Okay? Entonces vamos un ratito a la pausa, no pierdan la sintonía, que en menos de 2 minutos estamos de regreso. Muy bien, estamos de regreso aquí en nuestro programa querido de los viernes, Vida Feliz, y ya vamos en el segundo bloque, así que quiero simplemente hacer una pequeña recapitulación de lo que hablamos en el primer bloque, que el tema de hoy es cómo manejar, cómo vivir el sufrimiento para que podamos realizarnos, ¿no? Cómo debemos aprender a sufrir para ser felices. ¿Okay? Hablábamos de lo natural que debiera ser para nosotros la experiencia de sufrimiento, porque la vida del ser humano está marcada por sufrimiento a raíz del pecado original, ¿no? Porque Dios no nos creó para sufrir, hablábamos también que lo difícil que es cuando nos toca la puerta del corazón por el desempleo, la muerte de un ser querido, la enfermedad, etc., lo difícil que es aceptar el sufrimiento, ¿no? Porque tenemos una repulsión, tenemos un repudio, tenemos un rechazo, porque no fuimos hechos por Dios para eso. O sea, nosotros no estamos hechos para el sufrimiento, pero es parte de nuestra vida actual, ¿no? No vamos ahora a ver por qué Dios lo ha permitido, por qué Dios permite que a veces me toque este sufrimiento, me toque cargar esta cruz, porque eso sería tema para que otro día podamos compartir. Pero lo que quiero ver con ustedes en este segundo bloque es, si el sufrimiento es parte de nuestra vida, cómo vivir el sufrimiento, cómo aceptar el sufrimiento para en ese camino ser felices, en ese camino incluso estar alegres, contentos, porque Dios nos quiere alegres, contentos, el Señor nos quiere felices, no nos quiere reclamando, con la cabeza agachada,
sin esperanza, no. Él sabe, ¿no? De nuestra condición caída, pero nos quiere felices. Entonces ahí viene lo que les quiero decir en este segundo bloque. ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? ¿Qué hizo Dios por nosotros? Que sale a nuestro encuentro y nos ayuda en nuestro sufrimiento. Miren, hay corrientes de psicología como la psicología positiva, la logoterapia, las neurociencias, terapias, ¿no? Muchas cosas que le dan nos ayudan a tener una actitud positiva, nos ayudan a ver el lado positivo, etc. Pero siempre el sufrimiento termina siendo la piedra en el zapato. El único que realmente, y eso también lo hablaba con mi amigo médico ayer en la noche, el único que realmente le da un sentido al sinsentido del sufrimiento es Jesús. Porque Jesús lo que hace, además, Jesús viene, se hace hombre, porque nos quiere acompañar en nuestro sufrimiento. Tenemos un Dios que no es el culpable de nuestro sufrimiento, pero que nos ama tanto que quiere venir y acercarse a nosotros para acompañarnos en nuestro dolor, a tal punto que entrega su vida en rescate por nosotros, ¿no? Entonces ahí viene la riqueza de la vida cristiana, la riqueza y el aporte de la perspectiva cristiana a la realidad del sufrimiento. El cristiano que sufre no aprende a sufrir o no sufre porque la Biblia es una suerte de libro de autoayuda o escuchando a Cristo aprende una teoría y es capaz de sufrir más que los demás. No. El cristiano que quiere sufrir en cristiano, en perspectiva cristiano, sufre con Jesucristo. Así como queremos amar a Cristo, así como queremos ser amigos de Cristo, debemos sufrir con Cristo y subir a la cruz de Cristo. ¿Ok? Por eso nos dice el Señor, ¿no? Por ejemplo, que el que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga. No porque quiere que suframos, sino porque el Señor quiere que lo sigamos con toda nuestra vida, con nuestras alegrías y tristezas, con las cosas lindas y feas, con nuestras experiencias de realización y de frustración. No podemos seguirle a Jesús con mitad del corazón. O lo seguimos o no lo seguimos, ¿no? O cuando nos dice, por ejemplo, ¿no? Otra cita tan bonita, ¿no? Venid a mí los que estáis tristes y agobiados, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Y aquí el Señor es muy honesto con nosotros. Él nunca nos dice que nos va a quitar el sufrimiento, porque el sufrimiento no desaparece el sufrimiento en esta vida. No nos hagamos un mundo de cuentos, no nos hagamos un mundo de Walt Disney. El Señor no nos quita el sufrimiento, y no porque no nos lo quiere quitar. Le encantaría quitarnos el sufrimiento, pero no lo puede quitar porque es algo que existe realmente. ¿Qué hace entonces? Nos acompaña, nos da su fuerza, nos da su cariño, pone su hombro y sube a la cruz para mostrarnos que el sufrimiento no tiene la última palabra, porque se acuerdan que después de 3 días, ¿qué pasa? Resucita. Y cuando resucita, hace nueva todas las cosas. Y nosotros, por medio del bautismo, en esa vida rica espiritual, podemos llevar en nuestros corazones ese reino nuevo de Dios, esa nueva creación que se ve en el prólogo según San Juan, ¿no? O sea, Jesús en la resurrección hizo nuevas todas las cosas, literalmente nuevas todas las cosas. O sea, no es que desapareció el pecado, no, venció el pecado y hizo una segunda creación, una nueva creación, de la cual nosotros ya participamos por los sacramentos, pero lo participamos por los sacramentos en nuestro espíritu. Por eso rezamos, ¿no? Venga a nosotros tu reino. Y por eso tenemos que hacer que en nuestro interior crezca ese amor de Dios, crezca ese reino eterno del Señor, aunque sigamos viviendo en esta tierra en la cual vamos a seguir sufriendo. Hay que decirlo, no hay que
no hay que sacarle, no hay que darle la vuelta al tema. Vamos a seguir sufriendo, unos más, otros menos, unos cargan unas cruces, otros otras. Cada uno sufre a su manera porque cada uno es único. El punto que les quiero decir es que con Jesús, nosotros podemos sufrir de una manera más suave y llevadera, ¿ok? Porque Él nos carga, porque Él nos enseña, porque Él nos ayuda, Él nos acompaña, ¿no? Y cuando dice San Pablo también, ¿no? ¿Se acuerdan? Quítame, Señor, este aguijón de la carne. Hasta 3 veces le dice, y Jesús le dice, Pablo, acéptalo, acepta esa fragilidad que tienes, porque es ahí en tu fragilidad que se puede manifestar todo el poder de la gloria de Dios. Entonces, aceptar la enfermedad, aunque nos cueste, por otro lado, es muy sano y es muy bueno. ¿Por qué? Porque dejamos, cuando abrimos el corazón, aceptamos el sufrimiento y le mostramos el sufrimiento al Señor, permitimos que su amor nos sane, permitimos que su amor nos purifique. Lo mismo con los demás. Necesitamos contar, hablar de nuestro sufrimiento a alguien querido, a una persona cercana, ¿no? Poner y llorar en ese hombro amigo, ¿no? Tener un paño de lágrimas, porque necesitamos la compañía, no solo de Jesús, de Dios, de personas que nos amen, que nos quieran. Y Dios también a través de esas personas nos ama, nos quiere, nos acompaña, ¿no? Entonces yo diría que ¿dónde está la clave para incorporar y para aprender a vivir el sufrimiento de tal manera que sea un camino de felicidad? Ojo, miren la locura que estoy hablando. Es la locura de la cruz. El camino para encontrar la felicidad en el sufrimiento es el camino de Cristo, que asumiendo la cruz hizo que el árbol, la cruz de la muerte se convierta en un árbol de vida, que convirtió el sufrimiento en una ocasión para amar. Entonces, cuando yo aprendo con Cristo a sufrir, sufro con Cristo, puedo hacer que mi sufrimiento tenga un sentido salvífico. O sea, en Cristo mi sufrimiento también sirve como el sufrimiento de Cristo, porque San Pablo nos dice que Jesús quiere que nosotros participemos de esa cruz redentora. Entonces mi propio sufrimiento sirve para mi salvación y para la salvación de los demás. Y cuando yo entiendo que a través de mi sufrimiento yo puedo amar a los demás, entonces miren qué hermoso es esto. El sufrimiento ya deja de ser el centro de mi vida. Ya no tengo por qué estar solamente mirando el sufrimiento. Ya no estoy mirando el punto negro del ojo en blanco. Agarro el sufrimiento, lo pongo en su debido lugar y entiendo que el foco de mi vida tiene que ser el amor. Tiene que ser el amar a Dios, por supuesto, sobre todas las cosas, pero aprender a amar mi vida con el sufrimiento que tengo, aceptándolo con Cristo, ¿no? Que saber que va a sufrir, pero que en Cristo va a ser más suave y ligero y que Él me va a ayudar. Y en ese sentido poder amar y ser como ese buen samaritano que sabe del sufrimiento ajeno y que a través de su propia experiencia de sufrimiento, de la cual vamos aprendiendo a vivir junto con Jesús, podemos ayudar a que el prójimo también aprenda a sufrir. Entonces miren esto, qué hermoso es esto de la vida cristiana. Podemos a través de nuestro sufrimiento amar a los demás. Entonces cuanto más hagamos que el centro de nuestra vida sea el amor a los demás y no el ver nuestro sufrimiento, reclamar por nuestro sufrimiento, estar ahí llorando todo el día, ahogándonos en un vaso de agua. No, ok, es un sufrimiento, pero con Cristo. Y con Cristo saber que vencemos en su resurrección y que tenemos esa alegría ya en nuestro corazón, aunque suframos. Pero que además en ese camino del Señor aprendo con la misma experiencia del sufrimiento, muerta en la cruz de Cristo, aprendo a amar a mi prójimo. Y así mi vida tiene otro sentido, porque el amor es el camino de la felicidad. Entonces el sufrimiento, que se convierte en una obra de amor salvífica, es una escuela de amor. O sea, el sufrimiento, si yo lo vivo con Cristo, nos enseña a crecer en el amor.
y a realizarnos. ¿Por qué? Porque el amor es el camino de la realización personal. Amar y ser amados es el camino de la felicidad, es el camino de ser personas, es el camino en el cual nosotros descubrimos el sentido de la vida. Y si hacemos que el amor sea el sentido de nuestra vida, entonces vamos a ser felices. ¿Quién aquí no quiere amar y ser amado? No hay otra salida, no hay otra respuesta. Entonces, el sufrimiento bien llevado de la mano de Cristo, dejándonos amar por Él y aprendiendo a darle ese sentido redentor con Cristo, como ese yugo suave, ligero, llevadero, poco a poco se convierte el sufrimiento en un camino de amor por el cual puedo amar a los demás y me voy realizando, madurando como persona, madurando como cristiano y siendo cada día más felices. Bueno, entonces terminamos este segundo bloque, vamos un ratito a la pausa. Les pido que escuchen con atención los teléfonos, que ya Alfonso en producción les dirá el teléfono de Radio María, el teléfono de WhatsApp para que puedan mandar sus mensajes. Los que están en Felicitas en la fanpage de Radio María también escriban sus preguntas y ya regresamos para el tercer bloque para contestar sus inquietudes, dudas, todo lo que quieran. Ya volvemos. Muy bien, estamos de regreso para nuestro último bloque. Como saben, para responder a las preguntas que quieran, aquí estamos para resolver sus dudas y poder seguir compartiendo juntos esta reflexión y esto que me parece tan fundamental, que es cómo aprender a sufrir, ¿no? Es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué hay que sufrir? ¿Por qué me toca a mí este sufrimiento? Y no hay manera en esta vida aquí abajo, mientras nos lleguemos al cielo, Dios mediante, de huir del sufrimiento. No hay, o sea, el sufrimiento es parte de nuestra vida. Lo que nos toca es aprender de quién, de Cristo, aprender de esas personas también que han logrado en ese camino cristiano hacer del sufrimiento un camino de felicidad. Tenemos una primera llamada de Miguel desde San Felipe, Comas. Hola San Miguel, bienvenido. Así bien, muy buenos días, hermano Ricardo. Es que cuando una familia, la convivencia es tóxica, ¿qué hacer para asumir el sufrimiento? Es una pregunta que lo hago así casi constante. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Mira, la pregunta realmente, Miguel, es muy buena. A ver, y no es fácil la respuesta. De verdad, no es fácil la respuesta. Lo primero es que hay que reconocer que de verdad vivir el sufrimiento no es fácil en ninguna situación. Y en la familia es más difícil, porque a la familia nosotros queremos que nos ame. Es natural eso. Entonces, el punto es cómo hacerlo. Yo lo que te recomiendo, Miguel, es que creo que no toda la familia, no todos tus familiares deben ser así como tú dices, una relación tóxica, ¿no? Uno normalmente tiene más de un familiar. Entonces te recomiendo que busques aquel o aquellos familiares con los cuales te llevas mejor. O sea, y eso no significa que no ames a los demás, que no quieras ver a los demás. Habrá ocasiones que van a tener reuniones familiares, ¿no? Pero si tú quieres tener relación con tu familia, quieres tener una relación de amistad, quieres salir a tomar un café, no sé, busca a aquellos con quien te lleves mejor. Es natural, o sea, yo también, en la familia tú te llevas mejor con un hermano que con el otro, te va mejor con tu papá que con tu mamá, es parte de la vida, o sea, en verdad, te diría eso, Miguel,
Y no es porque estoy criticando uno el otro, ojo. Simplemente estoy diciendo que si con uno no te llevas muy bien, pero con el otro sí, busca salir más con el otro. Y si hay algo, que hay un problema, que es un problema ya más grave, que hace que estés mal personalmente, entonces busca ayuda de un psicólogo, la ayuda de alguien profesional que te pueda brindar esas luces para que tú tengas una vida buena, con bienestar, aprendiendo cómo manejar eso, ¿no? Entonces yo te diría eso, que si tú percibes, porque creo que ya hemos hablado otras veces, ¿no, Miguel? Que te cuesta algunas relaciones familiares, busca ayuda. Pide a alguien conocido que te recomiende algún buen psicólogo, un psicólogo católico, que te dé esas luces que necesitas, ¿no? Eh, iría por ahí, Miguel, iría por ahí. Mientras espero que llamen o manden mensajes también, sigo compartiéndoles que otra cosa que no he dicho, ¿no? Pero tenemos que aprender, y eso una persona me lo decía como que había sido de gran ayuda en una charla que daba hace algunas semanas, que nosotros tenemos que ser los protagonistas del sufrimiento. Es decir, el sufrimiento es mío, yo soy el que sufro, entonces yo tengo que aprender a sufrir y tengo que poner los medios para aprender a sufrir. No puedo considerarme una víctima. Si yo me considero una víctima y digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Y me autodetermino y digo, no tengo salida, entonces nunca voy a ser capaz de salir adelante de esta situación. Y se acabó. O sea, ese es un problema. No me puedo hacer la víctima. Tengo que aprender y ser protagonista. Aquí tengo un mensajito. A ver, vamos a ver en WhatsApp. Buenos días, padre. Bueno, yo llevo la cruz de Cristo con mi hijo y siempre rezo y me encomiendo a rezar por todas las personas que están enfermas y delicadas. Y me siento bendecida. Siempre. Gracias, padre. Tenga usted mucha lluvia de bendiciones. Amén. Bueno, gracias por este mensaje de tanto cariño, de oraciones y de entusiasmo y de aliento para los que nos toca sufrir. Yo también sufro, ¿no? Tengo mis propias cruces. Esta persona que escribe aquí el WhatsApp de Radio María, felicitaciones, porque ese es el camino. Ese es el camino, ¿no? Vivir las cruces que nos toca de la mano de Cristo, ¿no? De la mano del Señor. Y así, poco a poco, yo no estoy diciendo que de la noche a la mañana ¿no? Todo va a resolverse. O sea, pero si nos vamos esforzando poco a poco por permitir, porque hay que permitir, ojo, hay que dejarse amar por Jesús, dejarse amar por Dios. Ese es otro punto. A veces nos cuesta, a veces no es fácil dejarse amar, porque, claro, si dejamos que Dios con su amor toque nuestro corazón, eso exige que abramos el corazón, y cuando queremos abrir el corazón, eso también implica un sufrimiento, porque abrir el corazón es mostrar ese sufrimiento que tenemos adentro. No es fácil, ¿no? Pero es ese camino en el cual vamos dejando que Dios haga parte de nuestra vida, vamos dejando que Dios haga parte de nuestras cruces, vamos dejando que el Señor Jesús cargue nuestra cruz. ¿Y qué más podemos querer que eso? ¿No? A veces reclamamos tanto, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no habla? ¿Por qué Dios no hace algo? Dios, míralo en la cruz. Ahí está Jesús colgado de la cruz. Se hizo hombre para acompañarnos. Nos dio su hombro para llorar. Se hizo hombre para estar con nosotros. Quiso experimentar el sufrimiento como hombre para entender lo que nosotros sufrimos, hasta el punto que no se contentó solo con acompañarnos, sino que dio su vida en rescate por nosotros. ¿Qué más podemos querer? Que además se queda en un pedazo de pan
y se entrega cada día por nosotros. Ahora que estamos empezando el Adviento, ¿no? Que ya estamos empezando este tiempo hermoso de preparación para la Navidad, que vamos a una vez más celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es que podamos realmente en estas semanas preparar el corazón para que sea como ese pesebre en el cual Cristo pueda habitar. ¿Qué más podemos pedir que eso? Que Dios entre en nuestra vida, que Dios haga parte de nuestra vida y que le dé un nuevo sentido, que le dé un nuevo aire, que le dé un respiro. ¿Cuántas veces estamos ahogados en nuestros sufrimientos? ¿Cuántas veces estamos ahogados en nuestras lágrimas? Pero ahí está Jesús, ahí está Dios, recurramos a Él. Y otra cosa también que les decía en otros programas, ¿no? Acordémonos que no solo voy a usar un dicho, un refrán, pero poco cambiado, ¿no? No solo de oración vive el hombre, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Yo digo también, no solo de oración vive el hombre, porque es muy necesaria la oración, la vida espiritual, pero también a veces necesitamos un médico, a veces necesitamos una medicina, a veces necesitamos la amistad, a veces necesitamos paciencia, a veces necesitamos fortaleza, ¿no? ¿Cuántas cosas son necesarias más allá o junto con nuestra cercanía y nuestra relación con Dios? Entonces, también otro refrán, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, claro, hay que estar abiertos a Dios, hay que saber que Dios quiere ayudarnos, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, entonces es difícil, ¿no? O sea, no es una obra miraculosa, no es por obra y gracias al Espíritu Santo que todo va a cambiar en nuestra vida, ¿no? Tenemos que poner esos medios necesarios, ¿no? O sea, yo diría que empezando por la vida espiritual, los sacramentos, que el catecismo dice que los sacramentos son el medio ordinario, es decir, lo más propio para recibir la vida del Espíritu. Después está la oración, que es como el oxígeno, ¿no? Así, si no respiramos, morimos. Así como si no rezamos, morimos espiritualmente. El rosario, ¿no? La piedad a la Virgen, leer la Sagrada Escritura para conocer quién es Cristo, saber cómo nos ama, ¿no? O sea, si no tenemos esos medios espirituales, todo lo que estoy hablando ahora, de cargar la cruz con Cristo, sufrir con Cristo, es imposible. Es imposible, porque no se trata solo de saber la teoría, se trata de vivir y de vivir como cristianos. Y el cristiano sufre con Cristo. El cristiano quiere compartir la vida de Cristo y no reclamar y hacerse la víctima. Y no. ¿Qué reclamar? Bueno, reclame. Dile a Dios, reclámale a alguien, pero no podemos pasar la vida reclamando. ¿Ok? Pero por otro lado, ¿no? A Dios rogando, pero con el mazo dando. Entonces también tenemos que poner nuestra parte. O sea, Dios, Jesús quiere que nosotros con nuestra libertad digamos, sí, Señor, yo quiero sufrir contigo. Ojo, miren, yo sí quiero sufrir. No porque me gusta, sino porque yo quiero y acepto el sufrimiento, pero contigo, en tu cruz. Porque sé que contigo en tu cruz tú me ayudas, tú me amas, tú me quieres, tú sufres conmigo, tú me cargas. Y por eso quiero ir por ese camino de la cruz. Te sigo y como me dices, te sigo cargando mi cruz. Hay una carta apostólica que escribió nuestro querido santo Juan Pablo II, que es la Salvifici Doloris, que escribió en el hospital después de haber casi sido asesinado, en la cual dice que el camino del cristiano es el camino de la cruz. O sea, nuestra vocación como cristianos es el camino de la cruz. No hay otro camino, sabemos. No hay otro camino a la vida eterna que la cruz. Seguirlo a Jesús aquí en la tierra, cuando le pregunta a Pedro, ¿no? Y nosotros que te hemos seguido, que hemos dejado todo por ti, ¿qué ganamos? Bueno, aquí en la tierra ya el 100 por 1. ¿Okay? 100 por 1. O sea, tú le das 1 a Jesús y Jesús te devuelve 100. Pero después la vida eterna. Entonces, ojo,
Nuestra meta es la vida eterna. Aquí podemos ser felices, sí, pero esa felicidad absoluta, esa felicidad sin límites que nuestro corazón anhela, es en el cielo. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta allá arriba y vivir ya como si estuviéramos allá. Porque para llegar allá, ya tenemos que ir viviendo aquí lo que estamos llamados a vivir allá. ¿Y eso cómo se hace? Haciendo que ese reino de Dios, ese amor de Dios, llene nuestro corazón de alegría, llene nuestro corazón de felicidad para poder compartir ese amor de Dios con los demás. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O como dice San Juan, ¿no? Aquel que dice que ama a Dios, a quien no ve, pero no ama al prójimo, a quien sí ve, es un mentiroso. Entonces, si yo quiero ser feliz amando y siendo amado, para amar, ¿con quién y quién me enseña ese amor hasta el punto de dar la vida? Jesús, Dios, que se hace hombre en Jesucristo. A ver, aquí tenemos otro mensajito por WhatsApp. ¿Cómo hacer para evitar el sufrimiento cuando sientes que eres una carga para toda tu familia porque estás enferma? ¿Cómo evitar sentirse mal y sentir que la vida no tiene sentido? Isa, atención. Bueno, Isa, gracias por tu pregunta. Es buenísima, es buenísima. Quiero en los minutos que nos queda responder. Tiene dos partes tu pregunta, Isa. Primero, ¿cómo evitar el sufrimiento que es cuando sientes que eres una carga para toda tu familia? Mira, así como para mí mismo el sufrimiento es una carga, Isa, el sufrimiento siempre va a ser una carga. Es imposible, hay que decirlo, es un poco duro, pero hay que decirlo, el sufrimiento siempre va a ser una carga. Y nosotros quisiéramos, ¿no? Obviamente quisiéramos que no sea una carga para la familia, pero así es. Y si de verdad es una familia que nos ama y nos quiere, van a aprender a querernos, amarnos con la cruz que nosotros cargamos. No es fácil, pero bueno, así es. Y lo segundo, ¿cómo evitar sentirse mal? No te sientas mal. No te sientas mal. Más bien, siente el cariño de tus familiares que te quieren ayudar. Te dejo aquí, Isa, ya, porque hay una llamadita de Aide desde La Victoria. Aide, buenos días, bienvenida. Buenos días, hermanito. Soy una persona muy triste porque no puedo perdonar a una persona que se ha introducido en el matrimonio de mis padres y a causa de eso hubo mucha lucha. Esta señora que nosotros le ayudamos muchísimo dándole alojamiento porque pensamos que era una persona que necesitaba. Le dimos para que ingrese a nuestra casa y guardara sus carretillas de que vendía hierbas. Entonces ella se apoderó de mí, de la problemática que existía en mi casa porque mi papá sufría un poco de alcoholismo. Y entonces lo atraparon a él y él, como nosotros lo censurábamos porque tomaba, etcétera, entonces él se refugió en ese local que teníamos y no nos dejaba entrar. Y nosotros, y la señora esta que tenía hija, primero vino sola, después trajo a su hija. No obstante que nosotros, por intermedio de mi mami, le dijo, ten cuidado, tú tienes una hijita ya, adolescente, no vaya a ser que mi esposo vaya a pasar algo, te aviso, ten mucho cuidado, nunca la dejes sola. Sin embargo, ellas tramaron ya, porque bueno, vieron que era una persona enferma y que podían ganar muchísimo con ellos, ¿no? Él le daba su dinero y le atendían un poco, le daban especialmente alcohol. Sí. Entonces, con eso lo fueron conquistando hasta que después lo acusaron de que él había abusado de su hija. Entonces sufríamos muchísimo por eso. Y mi mamacita, nosotros íbamos a entrar a ese local donde estaba mi papá. Aide, mira, es una situación muy complicada. Lo primero que yo digo es que hay que sacarla de tu casa, de todas maneras. No importa qué hay que hacer, encuentra la manera de sacarla de tu casa. Esa persona no puede seguir ahí, no puede seguir ahí.
Y si no se puede sacar por las buenas, hay que recurrir a un juez, recurre a un juzgado, recurre a la ayuda legal para sacarla de la casa. O sea, ella no puede seguir ahí, está haciendo daño a tu familia. Entonces, si ustedes solos no pueden, recurran a un juez, recurran a alguien que de verdad ponga las cosas en orden. O sea, y no tengan pena, o sea, esa persona está haciendo un daño y tiene que salir de tu casa. Ahorita, como no sé la realidad complicada que están viviendo, no tengo como para decir el 1, 2, 3, ¿no? Hacer, qué cosa va a hacer. Pero recurran a la ayuda profesional para sacar de tu casa, no puedes seguir ahí. Bueno, ya veo que se nos terminó el tiempo, veo que ya tenemos que terminar. Les quiero mandar un abrazo, un saludo con mucho cariño a todos, que tengan un lindo fin de semana y ya nos vemos la próxima semana en Matrimonios Felices, en Vida Feliz. Y bueno, vayan a misa, recen a la Virgen y ya nos encontramos.